Son 11 y 8 minutos de la mañana y comenzamos aquí otro jueves más este programa Intereconomía Inmobiliario, hablando hoy de asuntos de actualidad, de asuntos que preocupan al sector, porque vamos a hablar de regeneración urbana, de la necesidad de generar más vivienda, de la transformación digital, de la experiencia del comprador y también de ese regreso del capital internacional. Van a ser algunos asuntos que, como les decimos o como les digo, vamos a poner sobre la mesa. Vamos a comenzar abordando una de las grandes operaciones inmobiliarias del año. Les vamos a hablar de esa culminación de la venta de la térmica de Málaga, Night Home y también Azora. Es una transacción en la que Catella ha actuado como asesor inmobiliario exclusivo de Jingo. La operación supone ese relevo accionarial de uno de los mayores proyectos de regeneración urbana del litoral español y pone fin a un proceso de creación de valor que ha transformado los antiguos terrenos de esa central térmica que pertenecían a Endesa en uno de los desarrollos residenciales con mayor proyección del mercado. Nos va a acompañar Carlos López, CEO de Catella España, para hablar de esas claves de la operación. Y también precisamente sobre esa regeneración urbana vamos a hablar con Flavio Tejada, director de ARUP, tras una publicación del último informe de la firma que pone el foco en la reutilización de esos antiguos suelos industriales y también en las infraestructuras como grandes respuestas también a la crisis de viviendas. Según este informe, Europa podría crear hasta 230 millones de vivienda mediante la transformación de estos espacios infrautilizados, un cambio de paradigma que defienden que la mayor oportunidad para construir ciudad ya no se encuentra precisamente en el centro de las ciudades, sino fuera de las ciudades, sino dentro de ellas. Vamos a charlar en unos minutos también para que nos lo cuente. Y la innovación tendrá también un papel protagonista. Vamos a hablar con Dictino Castaño, es director general adjunto de Premier. Es una compañía con más de 3 décadas de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas en Madrid y Barcelona. Ahora están apostando también por ese área de clientes de la promotora. Es una plataforma digital diseñada para mejorar la experiencia del comprador durante todo este proceso de adquisición de la vivienda. Analizaremos con ellos ese mercado de vivienda. Y sobre falta de suelo finalista y la necesidad de incrementar la oferta residencial, vamos a hablar con Manuel Bancés, director general de Invisa. Vamos a analizar los retos del mercado residencial, las medidas necesarias para facilitar la promoción de vivienda y vamos a conocer algunos de esos proyectos emblemáticos de la compañía. Y también charlaremos, como no, en un día como este importante, con Juan Velayos, presidente de District, tras conocer esas novedades de la 5ª edición de ese mayor encuentro europeo del capital inmobiliario que por primera vez se va a celebrar en IFEMA en Madrid del 22 al 24 de septiembre. La previsión es que pasen más de 15.000 directivos internacionales, 450 expertos, 360 compañías. Se van a dar, como decimos, cita en este evento que van a analizar pues el atractivo de España que tiene España para la inversión. También ese dinamismo, el segmento living y todas las tendencias que están llegando hasta nuestro sector, con un lema para este año, donde el capital toma la delantera. Y aquí tomamos la delantera a todos estos asuntos que hemos puesto sobre la mesa para debatirlos un jueves más en este programa en Intereconomía Inmobiliario. Comenzamos. Elena Fraile dirige y presenta Intereconomía Inmobiliario. Pues comenzamos ya presentando la mesa con todos los asuntos que tenemos sobre la mesa esta mañana. Carlos López, CEO de Catella España. Carlos, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo ¿todo estamos? bien? ¿Todo Muchísimas bien? gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en un momento importante para vosotros. Hablamos de ese proyecto, de lo que es cubriendo ese relevo accionarial, esas primeras fases de ese proyecto de la térmica, que ahora se encuentran en esas obras de urbanización, se encuentran en ejecución, y que es una de las, me atrevería a decir, una de las principales operaciones corporativas de suelo residencial en España. ¿Qué significa la térmica para vosotros? Efectivamente es la transacción de suelo seguramente de mayor volumen que se va a producir este año en España y bueno, es un hito principalmente porque refleja el interés que tiene España actualmente para inversores internacionales. Uh-huh. Es una mezcla de capital internacional y nacional el que participa en la operación
y refleja pues esa moda que tiene España actualmente para los inversores. Tenemos que tener en cuenta que el mercado de real estate es un mercado global. Actualmente hay países que están sufriendo, como puede ser Francia, Alemania, países muy cercanos al nuestro. Nordics, que quizás están más lejanos, pero también están en una mala situación ahora mismo. Están tratando de recuperarse y tratando de incrementar sus volúmenes de transacciones. Y Reino Unido sí es un país que va quizás un poco mejor, pero España ahora mismo es la moda total para el sector. Entonces es un hito importante que un proyecto que demanda una gran cantidad de capital, como es este, de regeneración urbana en Málaga, pues sea capaz de atraer y de tener bastante capital interesado en el desarrollo de vivienda, ¿no? Es un proyecto de 600 viviendas. Tiene que atravesar todavía fases para llegar a la finalización de las mismas, pero creo que la buena noticia es que España es capaz de atraer volúmenes importantes de capital para el sector inmobiliario. Vosotros que habéis estado ahí desde el principio, Carlos, como asesor inmobiliario exclusivo de Inco, ¿cómo ha sido ese proyecto? ¿Cómo se llega a ese proyecto y en qué momento se encuentra? Bueno, el proyecto, nosotros lo que hemos participado es en la transacción y en capitalizar la operación. Y actualmente se encuentra van a empezar la urbanización de los terrenos. Es un proyecto que, bueno, durará 5 o 6 años aproximadamente. Y como te decía, nosotros lo que hemos participado básicamente es en la transacción y en el asesoramiento. Y lo que te puedo decir es que es una operación de relevancia en el sector nuestro, que ha habido mucho capital interesado en este proyecto y que puede parecer algo normal, pero no lo es. España atraviesa un grandísimo momento. Hay una necesidad grande de construir viviendas y de demanda nacional e internacional. Entre otro tipo de activos, hay demanda para vivienda, hay demanda para hoteles. Más de 100 millones de personas nos visitan cada año. Más de 500.000 nuevos habitantes tiene España cada año. Entonces, esas son unas cifras que hace que este tipo de proyectos pues, sean interesantes para el capital internacional. Y es lo necesario para que estos proyectos puedan avanzar y puedan tener éxito. Hay que tener en cuenta que esto era un antiguo terreno de Endesa con una subestación. Porque este era un suelo, hablábamos de ese proyecto de regeneración urbana, un suelo industrial, Claro, básicamente industrial, ¿no? Ha habido que hacerle un cambio de uso. correcto. Entiendo que ¿cuánto se tarda en hacer ese cambio de uso, Carlos? Bueno, esto ya son muchos años. ¿Cuánto tiempo se lleva trabajando para que ver en el momento en el que nos encontramos? Bueno, yo empecé con este proyecto, yo creo que hace 7, 8 años, asesorando a Jingo en esta operación. 7, 8 o quizás 10. Son procesos muy lentos, pero bueno, procesos muy necesarios para las ciudades porque son áreas que son industriales o usos similares y que se van a convertir ahora mismo en un área residencial, no solamente este suelo Endesa, sino otros suelos que hay alrededor. Es un proyecto muy, muy interesante para Málaga de regeneración urbana, de poder desarrollar viviendas en altura, que es también importante la densidad, con la necesidad que tenemos de construir vivienda en España. Es importante que los suelos que se hacen finalistas, es un punto importante que tuvieran mayor densidad, porque no somos capaces de sacar suelo finalista al ritmo de la gente que viene a vivir y de las necesidades que hay. Es un problema que está empezando a ser social y se está viendo en todos sitios. Y esa es una solución importante, ¿no? Que es una solución fácil de hacer más densidad de vivienda por cada suelo finalista que se produzca. Entonces, bueno, yo creo que es un proyecto muy interesante para Málaga, es un ejemplo de lo que hay que hacer en ciudades, se ha hecho en otras ciudades, evidentemente,
pero es un gran proyecto para la ciudad. Ujú. Voy a seguir hablando, ahora seguimos hablando del proyecto y de otros asuntos que van dentro del proyecto, pero claro, ponía sobre la mesa, hablando de esos suelos industriales, una cifra. Hablaba de esos 230 millones de viviendas que puede crear Europa mediante la transformación de suelos industriales. Y aquí nos acompaña Flavio Tejadas, director de ARUZ. Flavio, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿Qué pues tal nada, todo? encantado y fantástico de poder compartir la experiencia. Bueno, vosotros sois un actor importante, interesante a nivel global, a nivel mundial. Visualizáis un poco el escenario de lo que está ocurriendo. En España se necesitan más operaciones como la que de la que estamos hablando, como es la térmica, ese cambio de uso, esos proyectos de regeneración urbana para crear más vivienda en nuestro país. Yo creo que la necesitamos, creo que las estamos afrontando. Lo que pasa es que es cierto que la velocidad para afrontarla tenemos que mejorar sustancialmente. Y creo que ahora mismo, por nuestra experiencia, que tenemos pues, diversas intervenciones en todo el territorio nacional, pues en Cataluña, en el área metropolitana de Barcelona, en Bilbao, la integración del AVE en Abando, Madrid Novo Norte, o algún proyecto también en la zona de Málaga, estamos dándonos cuenta que hay 3 parámetros que ayudan muchísimo a la viabilidad de este tipo de proyectos, en los que Ujú. creo que tenemos que trabajar más. Tenemos que pensar en el crecimiento interior dentro de nuestras ciudades y uno ya lo has comentado y yo estoy completamente de acuerdo, Carlos, necesitamos mayor intensidad. Los proyectos de transformación de la ciudad existente exigen intensidad. Y no solo es un problema de capital, es un problema de oportunidad. Tenemos la infraestructura ya construida, tenemos el entorno consolidado en su proximidad. Muchas veces tenemos un sistema de transporte público cercano. ¿Por qué no lo aprovechamos? ¿Por qué no construimos ciudades con las densidades que nos gusta a todos vivir? Que son más céntricas, menos periferia y mucho más espacios de intensidad. El segundo elemento, que yo creo que es uno de los factores que poco a poco vamos viendo en este tipo de intervenciones, es también mezclar con mezcla de usos, Ujú. mayor diversidad. Estamos un poco acostumbrándonos a un sector demasiado monocultivo. Y yo creo que la verdad es que nuestra ciudad tradicional, la mediterránea, la calidad de vida que nos gusta, es aquella en la que tienes en un entorno de proximidad tu comercio, tus zonas de profesiones liberales, un dentista, cualquier Ujú. profesión, ese tipo deber estar en un entorno de proximidad. Los equipamientos compactos, no esos equipamientos dispersos, sino que en el mismo inmueble puedes tener vivienda social en la planta de arriba y centro de salud en la planta inferior, como ha sido la ciudad tradicional nuestra. Ujú. Y el tercer elemento, que yo creo que ahí es donde están trabajando todas las administraciones y empezamos a ver muchísimos marcos normativos, es la agilidad. No es de recibo que tardemos periodos. Estabas comentando los plazos de la térmica, yo os puedo comentar Eh, plazos de proyectos que están en primera persona, del ¿Dónde singular. has estado en primera persona? He estado en Madrid Novo Norte y, por ejemplo, ¿Y proyectos... cuántos años ha tardado en ese Bueno, proyecto? yo no he estado desde el origen, gracias ¿Sí? a Dios, porque si no me hubiera... pero bueno, han sido procesos de... En el año 93 se adjudicaron los concursos públicos Ujú. y hemos acabado de aprobar en el año 2021. Esos son los órdenes de magnitud. Pero quizás estamos siendo más ágiles ahora de lo que éramos hace unos años Entonces yo creo después que de la ahora tenemos pandemia. una ¿Sí? oportunidad de oro. El marco normativo emergente, particularmente, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, con el Ujú. anteproyecto de la ley LEADER, están planteando unos procesos mucho menos reiterativos, mucho más simplificados, procesos en los que solo requieras un solo informe, incluso poder compactar en la misma tramitación la parte urbanística, la parte de gestión y la parte de proyecto de urbanización. Creo que todo eso debe conducirnos a procesos que ya hemos vivido en otro tipo de actuaciones, como los proyectos de interés autonómico, en algunas comunidades autónomas, en particular en Aragón están funcionando muy bien, pues es importar lo bueno que se está haciendo e importarlo en los procesos de transformación de suelo, porque la urgencia habitacional la tenemos hoy, no la Efectivamente. tenemos a 15 años vista. Nosotros no podemos empezar a transformar suelos brownfield y convertirlos en suelo finalista de aquí a 15 años. Nosotros tenemos que dar respuesta a un volumen creciente de población en nuestras áreas metropolitanas y tenemos que trabajar hoy. Ujú. Trabajando hoy, es decir, pisando el terreno, la verdadera realidad aquí de las promotoras que trabajan día a día para poner vivienda en el mercado. Y entre ellas se encuentra aquí con nosotros dos de ellas. Una es Invisa. Tenemos a Manuel Bacels, director general de Invisa. Manuel, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
¿Qué Muy tal bien, todo? Elena, muchas gracias. ¿Qué tal todo? ¿Cómo ha To- ido, cómo va el año? ¿Cómo va este primer semestre del año? Si hacemos un balance Va del bien, 2026, va pero hay que bien. trabajar mucho, ¿no? Claro. Porque construir vivienda no se construye de un día para otro. Hacen Pues falta muchas cosas. Hace falta sí, financiación, sí. hace falta suelo, hace falta que los costes no se disparen, hace falta mano de obra, hace falta que se aprueben las licencias. ¿Qué es lo que no hace falta, Manuel? Ya no sé ni por dónde empezar, Elena, ahora. Mira, es verdad, para desarrollar una promoción inmobiliaria partiendo de un suelo y entregar una vivienda en condiciones a una familia, hay mucho trabajo de muchas personas. Y hay que ponerlo en valor el trabajo de todos esos. No solo el que está al sol eh, poniendo ladrillos, como quien diría, que Ujú, eso es muy duro, sino todo. Es decir, el que hace el proyecto, el que gestiona. Hay un equipo muy grande de muchas personas con mucho trabajo. ujú. Por darte una respuesta rápida a esta pregunta que me hacías. Bueno, me preguntabas qué tal el año. Bueno, el año va bien, estamos en un buen momento para los promotores. Es un buen momento para los promotores, no tan bueno para el público comprador. Los promotores Ujú, tenemos demanda, hay demanda de viviendas. Quisiéramos hacer más, desde luego, y no podemos. Ese es nuestro hándicap, ¿no? Pero en cuanto a, digamos, a mercado, pues es un momento favorable de mercado. No tan favorable como era hace un año o hace 2 años, porque las subidas de precios que nos vemos obligados a implantar, porque todos los costes suben, están castigando bastante al comprador. O sea, llega un momento en que el esfuerzo que tiene que hacer una familia para adquirir una vivienda empieza a ser bastante insoportable. No digamos ya la gente joven, las primeras viviendas, esto está siendo un problema. ujú. Manuel, todo, como decíamos, es importante. Hay muchísimos retos por delante hablando del sector y para vosotros, para las promotoras, pero hay algo de lo que hablamos muchísimo aquí. Hablamos de esos cuellos de botella, sobre todo hablamos de suelo. ¿Es en este momento el principal cuello de botella para vosotros? Porque, ¿qué tipo de proyecto y de suelo estáis buscando en este momento? Porque Mira, vosotros desarrolláis esas mm, viviendas, creo que, bueno, por toda España, si no me sí, equivoco, principalmente también entre los últimos proyectos hemos visto alguno de Torre Baracaldo, sí. hemos visto alguno en Barcelona, pero ¿cómo se busca ese suelo y cómo es el principal cuello de botella, si también lo es para vosotros? Mira, Invisa es una promotora tradicional. Llevamos más de 35 años promoviendo viviendas. Es de capital privado, capital familiar. No pertenecemos a ningún fondo. No tomamos decisiones en el otro lado del Atlántico ni fuera. Tomamos decisiones en nuestras oficinas. Tenemos una capacidad de decisión rápida, pero a la vez somos una compañía que quiere ser previsible, Ujú, que quiere llevar una evolución y un crecimiento constante. No estamos sujetos a resultados y a dar resultados trimestrales y, por lo tanto, a forzar determinados aspectos para que esos resultados lleguen en el trimestre. Nosotros nos planteamos un crecimiento constante y somos una empresa rigurosa a la hora de analizar los suelos. Es decir, hacemos un análisis muy completo y muy exhaustivo del suelo para evitar sorpresas después durante la promoción. El suelo, me preguntaba si es el principal cuello de botella. sí. ¿Y cómo buscáis Pues, ese pues, suelo? Es muy pues, difícil. bueno, pues es difícil porque nuestro objetivo, nosotros no compramos suelo de forma especulativa para mantenerlo en cartera, no compramos suelo para promover de aquí unos años y que suba de valor. Nuestro objetivo es comprar suelo finalista, urbanizado, apto para licencia y ponerlo en carga, desarrollarlo inmediatamente. Ese es nuestro objetivo y eso es lo que hacemos. Por lo tanto, sí, la compra de suelo es uno de nuestras mayores dificultades. Hay Ujú. otras, si hay más tiempo y quieres, lo Sí, abordamos. tenemos tiempo, tenemos que abordar muchísimos Sí, temas, hay pero otras. hay Mira, muchos. la fiscalidad es un tema muy importante. Al final, nadie se da cuenta, pero hay una parte muy importante de impuestos, de tasas, de licencias. Es decir, la administración tiene un peso muy importante en el coste de la vivienda. Ujú, Por lo tanto, si estamos en una situación de emergencia habitacional, como se ha comentado en algunos foros políticos, pues ante la emergencia
tú tienes la llave, la administración tiene la llave para regular esto y generar una mayor Sí, fluidez. hacer soluciones a medida que llamamos muchas veces. Es decir, si tenemos el problema, que es el problema puesto de que tenemos una emergencia habitacional Sí. y podemos darle la solución, ¿por qué no se la Es que damos? eso es una de las soluciones a corto plazo, de las pocas. O sea, todo el problema de la vivienda no tiene soluciones a corto plazo, necesita soluciones a medio y a largo. Las únicas que podríamos decir que son a corto son la regulación impositiva. Ahí la administración tiene una posibilidad de favorecer el acceso a la vivienda de la gente joven, de favorecer la primera vivienda y de favorecer determinadas viviendas para que salgan al mercado y para que se adquieran. Ujú. Y hemos hablado del suelo, hemos hablado de la parte impositiva. Y a mí como promotor también me gustaría comentar, ya se ha hablado, me parece que Flavio lo ha comentado, la agilidad de la administración. Es fundamental que la administración gane agilidad, fundamental. Hoy en día todo se retrasa muchísimo. No es de Ujú. recibo que una licencia para un edificio de viviendas pueda tardar un año o un año y medio y que las administraciones lo vean como algo normal. No puede ser. Y hay otra cuestión también que a nosotros los promotores nos afecta mucho, que es la homogeneización jurídica, el Ujú. marco jurídico y la estabilidad jurídica. Nosotros en España deberíamos fomentar muchísimo el alquiler y hay zonas de España que están aplicando eh, límites a los arrendamientos, que están aplicando medidas que son contraproducentes, son medidas más de cara a la galería, medidas más políticas, Ujú. pero son poco efectivas. Y luego la unificación del marco, es decir, te mueves 200 kilómetros, estás en otra comunidad autónoma y eso cambia toda la normativa, cambia toda la legislación. La verdad es que es otro factor que deberíamos solucionar. Ujú. Es lo que hablábamos el otro día, pedir una ventanilla única para que esos procesos tan largos y tan tediosos de estar pidiendo licencias en varios lugares al mismo tiempo se dilaten en el tiempo, cuando hablamos de esa emergencia. Pero ¿qué les decimos a los jóvenes, Manuel? Porque siendo el principal problema el acceso a la vivienda, para alguien que nos esté escuchando y que piense que no podrá acceder nunca al mercado de la vivienda, a comprar una vivienda, ¿cuál es vuestro mensaje desde una promotora? Porque no sé cuántas viviendas habéis entregado el pasado año, el año El año 2025. pasado entregamos unas 200, este año vamos a entregar unas 250. Nosotros tenemos 1.500 viviendas en todo el proceso, digamos Ujú. que más o menos van entrando, van saliendo, pero mantenemos una bolsa de 1.500 viviendas que están en el proceso. Y como te digo, el proceso nuestro empieza cuando compramos el suelo, es decir, desde que desarrollas el proyecto o inicias el diseño del proyecto hasta que entregas las viviendas. Ahí en un margen entre 15 y 20 promociones, que solemos tener una media de unas 100 viviendas por promoción, pues Ujú. tenemos unas 1.500 viviendas en gestión. Más o menos de esas la mitad en construcción. Ujú. ¿Qué le decimos a un joven que nos esté escuchando? ¿Cuál es tu mensaje? Que va a tener que tener un poco de paciencia, me temo, porque las cosas no se han hecho en estos últimos años. Hemos dejado de actuar, hemos paralizado decisiones y ahora lo estamos sufriendo. Hay que ponerse a trabajar hoy. Como Mejor que decía, mañana. sí, hoy. Es algo que hay que abordar con urgencia, que la administración. Nosotros estamos más acostumbrados, no como los compañeros que han intervenido antes, que están más acostumbrados a tratar con administraciones más de ámbito Nacional. autonómico, Ujú. nacional. Nosotros estamos más acostumbrados a tratar con los ayuntamientos, que es un poco con la administración local. Ahí hay muchísimo por hacer, muchísimo por hacer. Y no se puede unificar. Hay ayuntamientos que toman iniciativas y que buscan soluciones y hay otros que no lo hacen, que están cómodos con esos plazos tan largos, que no sufren por esto, ¿no? Pero es que no solo estos plazos se alargan en la licencia, es que en muchos ayuntamientos todavía se alargan para la licencia de primera ocupación, con el Ujú. edificio hecho, acabado, con las familias, digamos que con las maletas preparadas para trasladarse, con toda la inversión del promotor dispuesta. Estamos ahí en procesos largos para poder conceder la licencia de primera ocupación. Ujú. Esto tiene que Que cambiar cambia. radicalmente. Ujú. A ver si cambiamos.
Vamos a pedirlo, ¿no? Antes de irnos de vacaciones. Vamos a pedir ese deseo. Dictino Castaño, director general adjunto de Premier. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿Qué Elena, tal? y muchas gracias No. por la invitación Vosotros nuevamente. igual, estáis igual en el mismo, Estamos igual. en el mismo saco, ¿no? Estáis ahí, os he puesto aquí a la parte derecha de promotores, pero es que Sí, no tenéis complicado, tenéis muchos retos por delante. ¿Y cómo ha sido, Dictino, para vosotros esa primera mitad también del año? bueno, casi la descripción que ha hecho Manuel la podría suscribir entera, de Sí, ¿no? principio a fin. No solamente la descripción de la empresa, que también, pues nosotros somos una empresa familiar, aunque internacional, porque al final pertenecemos a una matriz francesa, Ujú. pero las decisiones las tomamos de manera muy rápida y buscamos suelos finalistas, lo cual hoy es prácticamente imposible, es decir, tienen que ser como poco semifinalistas, porque el desarrollo del suelo, que para mí es el gran problema hoy de la vivienda a futuro, porque como decía Manuel, las medidas que se pueden tomar para solucionar la vivienda, las de corto plazo solamente hay una, que es la fiscalidad. Las Ujú. otras son como mínimo a medio plazo o incluso a largo plazo. Ayer estuve en un encuentro de suelo y se dijo una El de frase que Fórum, que hablamos con sí, Eloy a la sí, semana eso es. pasada, sí. Hubo una frase que me gustó mucho, que es que bueno, el presidente de una junta de compensación Mm. dijo que había estado durante el año 2009, 2010, 2011 hablando con las administraciones públicas para decirles, vamos a hacer papeles ahora para que cuando realmente queramos sacar las viviendas sean necesarias, tengamos los papeles hechos. Y no se hizo. Con lo cual los papeles se empezaron a hacer en el 2015-2016 y por eso estamos hoy en un proceso en Madrid en el cual hay mucho suelo, porque es cierto que hay mucho suelo Ujú. residencial, pero está en etapas en las que, por ejemplo, hoy en todos los desarrollos del sureste solamente se pueden construir, es decir, solamente se puede pedir una licencia de obra en dos etapas en Berrocales, en una etapa en Aijones y en una etapa en Los Cerros. Bueno, Cañaveral aparte, porque Cañaveral ya está más desarrollado. Es decir, todo lo demás hoy no se puede pedir una licencia. Es decir, hay suelo, pero va tan despacio el avance de ese suelo, las aprobaciones de las reparcelaciones, las aprobaciones de los proyectos de urbanización, los pasos van tan lentos que hace que, bueno, pues que la producción que queremos hacer, que los promotores las queremos hacer, como decía Manuel, porque Ujú. podríamos hacer muchas más viviendas de las que hacemos, no las podemos hacer. Es decir, no podemos. Premier lleva haciendo los últimos años entregando unas 500 viviendas al año, más o menos, Ujú. pero es cierto que nuestra cifra de negocio aumenta cada año porque las viviendas son más caras, no porque entreguemos más viviendas, sino porque las viviendas tenemos que subir los precios por la subida de los costes en general del suelo, de la construcción, de la fiscalidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo lo que veo es sí que es cierto que algunas administraciones públicas a nivel político están dando pasos, especialmente en Madrid, tanto la Ujú. Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento, es cierto que Sí, están hablamos dando pasos. de esa ley de medidas urgentes que hablamos aquí también Eso es, hace unos días, hablando eso de es. esa 30% más de Sí, edificabilidad, creo, y el eso es. 20% Y la ley de líder para densidad. el tema del suelo y la Ujú. modificación de la ley del suelo. Es decir, se están dando pasos, pero creo que todavía hay una enorme desconexión entre la parte política y los funcionarios, que son los que realmente al final tienen que poner las cosas sobre la mesa y tienen que resolver. Y no es porque ellos no trabajen, es porque son muy pocos. Hay que hacer muchas cosas y creo que son muy pocos. Entonces yo creo que tienen que dejar a las empresas privadas que les ayudemos. La medida que se ha tomado en Madrid con la entrada de las ECUs está Ujú. agilizando Sí. enormemente todo el tema de licencias. Hagamos eso en la parte de suelo también. Es decir, permitamos que empresas externas acreditadas y auditadas permanentemente ayuden también a la administración pública y a los funcionarios a avanzar más deprisa en las aprobaciones de las reparcelaciones, en todos los procesos previos para que un suelo pueda tener una licencia de primera ocupación. Y eso permitirá que el problema que tenemos hoy, que tú preguntabas antes, ¿qué le Sí, decimos a los sí, sí, jóvenes? sí. Bueno, pues hoy el mensaje a los jóvenes es bastante pesimista. Bueno, que por lo menos el mensaje a los jóvenes de dentro de 10 o 15 años pueda ser un poco más optimista porque hayamos resuelto un poco el problema que tenemos hoy. Ujú. Tenemos que crear, bueno, según los últimos datos, 850.000 hasta 1 millón de viviendas con ese problema que tenemos entre la demanda y la oferta que se va incrementando cada año un poquito más. Y esto hay que darle solución. Me vais a permitir, porque van a ocurrir en septiembre del 22, creo el 26 de septiembre, se va a celebrar The District, que no sé si alguno, creo que alguno de vosotros ha estado en The District. Sí, hemos Carlos, ¿has todos los estado años. todos los años? Sí. ¿Y vas a volver?
Por supuesto, Se celebra en Madrid, lo sabes. lo sé. Lo sabes. Voy a ir a ver a mi amigo Juan. Así. Bueno, pues ¿quieres que le saludemos? Venga. Le vamos a saludar. Encantado También de Flavio, saludar a también. Juan, siempre es un placer. Vosotros, Víctor, ¿habéis estado en The District, Manuel? Cita obligada. Bueno, pues cita obligada, pues claro que sí, pues vámonos allí, ¿por qué no? Porque ayer se presentaba además, se hacía esa presentación oficial de lo que va a ser The District y saludamos ya a Juan Velayos, presidente de District. Juan, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, y ya escuchando a todo este grupo de tanto talento y tan buenas personas de los que estás rodeada. Ay, aquí estamos, intentando poner solución al problema de la vivienda, analizando, porque hace falta analizar y mucho lo que puede ocurrir en los próximos años, hablando del sector inmobiliario, pero lo que sí sabemos es que The District llega, como decíamos, a Madrid, se estrena en Madrid. ¿Por qué en este momento, Juan, se da ese paso que supone también para The District ese posicionamiento en Madrid, que creo que se va a convertir, sin duda alguna, en esa capital europea de la inversión inmobiliaria? Pues yo creo que el principal motivo es como pues lo que acabas de acabar tú la frase, ¿no? O sea, Madrid es sin duda la ciudad de referencia hoy sobre el sur de Europa sin ningún tipo de dudas, ¿no? Y en Europa cada vez es más relevante y más de referencia, ¿no? Por lo tanto, ese es el primer motivo, ¿no? El segundo motivo también es porque pues Madrid desde el primer día ha impulsado mucho The District, a pesar de los años que ha estado en Barcelona, ha sido un socio fundador. La Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid han estado siempre apoyando a The District y siempre han transmitido una enorme ilusión porque The District estuviera en Madrid, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ha sido una historia de apoyo de Madrid desde el primer día, un apoyo incondicional. Y el hecho de que Madrid es la ciudad de referencia, ¿no? La combinación de todas las cosas hacía muy evidente que era el destino natural para The District Madrid. Como decíamos, se va a celebrar a finales de septiembre, seguramente que lo hablaremos en septiembre más, pero el lema me llama la atención porque este año es donde el capital toma la delantera. Y aquí hay que preguntar por el inversor, ¿no? En esta quinta edición, ¿cómo va a ser? ¿Qué tipo de inversor esperáis atraer en esta edición de Madrid? Y un poquito cuáles son esas tendencias que van a marcar quizá esta nueva edición. A nosotros yo creo que The District desde el primer día el ADN que le hemos querido dar es el del capital, ¿no? O sea, el sector inmobiliario, nuestro sector, obviamente está rodeado de muchísimos intervinientes en el sector desde muchos puntos de vista, pero es un sector muy intensivo en capital, ¿vale? Por lo tanto, siempre decimos que sin capital no hay real estate, ¿no? Y sobre esa premisa lo que hemos intentado es que The District ponga el capital en el centro y que a partir de ahí pivote toda la industria, ¿no? ¿Qué tipo de capital? Pues los queremos tener a todos, ¿no? O sea, yo creo que al final nuestro negocio es un negocio en el que el binomio capital-riesgo no siempre es el mismo, o sea, por lo tanto, o sea, riesgo-retorno, es decir, a veces tienes perfiles de operaciones que tienen un perfil de riesgo más alto y eso implica un capital distinto. Y en cambio tenemos otras operaciones que tienen un perfil de riesgo mucho más bajo, que son con capital estable, con cash flow, con caja, con certidumbre regulatoria, con certidumbre política, que es de lo que estabais hablando, y esas podemos atraer a un capital de un coste más bajo y más largoplacista, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Que estén todos los capitales representados, desde los demás que están dispuestos a tomar más riesgo y por lo tanto exigen un retorno superior, pero lo que estamos haciendo un esfuerzo muy grande es para atraer al capital que exige un retorno más bajo, porque el perfil de riesgo es más bajo y porque tiene una visión muy largoplacista, ¿no? Entonces estamos haciendo el esfuerzo de que muchos de ellos también estén representados en The District. Pues fíjate que te quería preguntar por ello, porque claro, estábamos hablando de un contexto de mercado, hablando de esa escasez de vivienda y de la necesidad de atraer ese capital. Yo no sé qué mensaje debe trasladar España a esos inversores internacionales para que sigamos siendo ese destino competitivo para la inversión y para ese capital. ¿Cuál sería ese mensaje que debe trasladar España? Sí, o sea, yo creo que en esto estamos haciendo
todos un esfuerzo muy grande, y creo que The District yo creo que es un gran embajador de ese mensaje, ¿no? O sea, al final, si queremos tener capital largoplacista y capital de bajo retorno, exige, como decía, un perfil de riesgo bajo, y un perfil de riesgo bajo está vinculado a mucha certidumbre, ¿no? Certidumbre en todos los sentidos, ¿no? Certidumbre regulatoria, certidumbre en cuáles son las reglas del juego, certidumbre en que no puedes tener los costes son los que tienen que ser y que no vas a tener sorpresas, certidumbre en que la demanda es fuerte. O sea, al final es un tema de certidumbre, certidumbre, certidumbre. Cuanto más certidumbre le damos, menos riesgo tiene la operación y más atraemos a ese capital largoplacista, ¿no? Ujú. Esa es nuestra obsesión, ¿no? O sea, la obsesión es que ese mensaje vaya calando. Eso lo ha entendido muy bien Madrid. O sea, Ujú. Madrid lo ha entendido muy bien, ¿eh? Pocos lo han entendido, para serte sincero. O sea, todavía Ujú. seguimos pensando que el capital es un grupo de granujas, queriendo llenarse los bolsillos, queriendo llenarse los bolsillos, ¿no? Mientras ese sea el discurso, lamentablemente nos estamos disparando en el pie, ¿eh? Ujú. Y esa ha sido la tónica. Seguro que hay errores desde la parte del capital y sobre todo el mundo inmobiliario, pero eso es rotundamente falso, y eso es, yo digo, rotundamente ingenuo, ¿vale? Ujú. Porque el capital es necesario. Entonces, ese mensaje en que el capital es bienvenido, ¿no? En que somos lo que se llama en nuestro mundo un poquito cursi, ¿no? El business friendly, ¿no? O Ujú. sea, el querer atraer a la inversión. Madrid lo ha entendido, Madrid se está erigiendo como el gran líder, ¿no? En tratar de poner certidumbre al negocio inmobiliario, de eso que os escuchaba ahora en los últimos minutos, ¿no? Que parece Ujú. que estemos mandando cohetes a la luna, ¿no? Con el tema del urbanismo, ¿no? O sea, de verdad tiene que ser tan complicado, de verdad es tan complejo. Yo creo que estamos tan equivocados. Lo complejo no es bueno, ¿vale? Ujú. Y hemos sido, entre todos hemos montado algo complejísimo e ininteligible, y de muy difícil aplicación, ¿no? Ujú. Y eso genera incertidumbre, la incertidumbre trae riesgo, y el riesgo no trae capital de largo plazo, ¿no? Ujú. Y Esa es nuestra gran batalla, y eso es lo que va a intentar The District, pues eso ¿no? es lo importante. Fíjate qué importante el mensaje que dejas. Voy a abrir el micrófono para el resto de invitados que están aquí, por si quieren decir algo. Aruz, por ejemplo, Flavio, que tú has estado en muchas ediciones de District. Sí, no, y la verdad es que Es que encima siempre es un placer hablar con Juan, que encima compartimos un programa inmobiliario. Yo creo que, Juan, Sí, estás en todo lo correcto. Creo que hay un elemento que es súper importante. Desde las figuras de urbanismo tenemos que transformar radicalmente y simplificarlas. Ujú. No tiene ningún sentido que en el fondo, cuando hacemos una figura urbanística, lo único que estamos haciendo es separar lo público de lo privado. No es tan complicado. Ujú. Y si para hacer eso necesitas, en un caso como Madrid Nuevo Norte, más de 60 informes sectoriales, necesitas más de 6.000 folios o centenares de planos, algo hemos hecho mal como sociedad. Ujú. Entonces, uno de los elementos que a mí sí que me parece muy importante, y coincido con la mesa, ¿no? Madrid está en un camino sin retorno de simplificación radical. Estamos ahí, estamos en un proceso de dotarle de muchísima más certidumbre, y preferimos que los plazos sean realistas, pero que sean ciertos. Y yo creo que eso va a ser el cambio sustancial. Y otro de los elementos que necesitamos es, dado que los plazos son como son, necesitamos también dotarnos de herramientas de adaptabilidad. No puede ser que un plan conceptualizado, como la gran parte de los desarrollos del sureste se han citado anteriormente, Ujú. son planes de los 90. La sociedad ha girado mucho. Pero yo comprendo perfectamente a la gente de las juntas de compensación. En el año 2013 entró una legislación ambiental muy compleja, y ahora mismo abrir la caja de Pandora no se van a atrever ninguna de ellas. Y tiene que ser desde la planificación estratégica municipal, en la que se hable de intensificación de usos, en la que se hable de hibridación, en la Ujú. que se hable de nuevos modos de habitar, en la que se hable de otros entornos. No se le puede pasar eso a gente que ha hecho un esfuerzo titánico para llegar a empezar a urbanizar y tener ahora pues unas pequeñas fases en las que pueden simultanear ejecución de obra con planeamiento. Por lo tanto, tenemos que trabajar en certidumbre, tenemos que trabajar en simplificación radical,
y sé que me consta que es la línea que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento, como otras administraciones, pero en particular como estamos hablando de District, estamos hablando de Madrid, yo creo que es un muy buen ejemplo para ver si, como bien dice Juan, somos capaces de traer esos capitales de largo plazo que invierten en suelo con visión de retorno y que apuestan por el territorio porque creen y confían en nuestro territorio. Dictino, no sé si quieres comentar algo. Fíjate, estaba poniendo Flavio y recordaba entonces entre también la paralización de aquellas zonas, de algunos desarrollos urbanísticos, por un defecto, como decíamos, de forma que ahí tendremos que aplicar esa ley del suelo, ¿no? Que falta. No sé cuándo se va a aprobar, no sabemos cuándo, pero esas paralizaciones suponen también que un desarrollo lleve años sin poder avanzar. Y eso no podemos soportarlo, no se puede soportar en una sociedad como la nuestra. Bueno, como muy bien decía Juan, como siempre muy acertado, el negocio inmobiliario es un negocio muy intensivo en capital. Nosotros, como decía antes, aunque somos una empresa familiar que llevamos mucho tiempo en España, pertenecemos a una matriz francesa y cuando yo tengo que hablar con mi matriz francesa para pedirle dinero para comprar un suelo, realmente se comportan como un fondo. Es decir, y lo que buscan es certidumbre. Entonces, cuando me preguntan cuándo me vuelve el retorno, pues muchas veces me es bastante difícil o tengo que asumir mucho riesgo para decirle cuándo le va a volver el retorno, porque hay veces que hay unas incertidumbres que antes, cuando éramos capaces de comprar suelo siempre finalista, acertábamos bastante en el tiempo, pero hoy en el momento que compramos suelo en un sitio donde la reparcelación no está aprobada, aunque esté incluso aprobada inicialmente, bueno, pues es que los procesos de aprobación definitiva de la reparcelación, de que ésta adquiera firmeza, de que luego se solicite simultaneidad, de que esa simultaneidad llegue a efecto, pues pasan meses y meses y meses y muchas veces no son plazos previsibles. Entonces está clarísimo, es decir, si queremos atraer capital, y el capital es muy necesario en nuestro sector porque es muy intensivo en capital, hace falta mucho dinero para hacerlo, tenemos que modificar todo nuestro entorno jurídico para que haya mayor seguridad jurídica y sobre todo mucha certeza en cuanto a cuándo ese retorno va a volver a quien pone el capital. Juan, hemos hablado de certeza, confianza, credibilidad. Tenemos que estar ahí, siendo un país, ¿no? Para que se fijen la inversión en nosotros. Tenemos que dársela a los inversores. Totalmente. Yo creo que también, o sea, hay que ver el vaso medio lleno. O sea, yo creo que estamos en un momento dulce, ¿no? Desde la perspectiva de la atracción del capital hacia el sur de Europa, con España y Madrid como sus máximos exponentes, ¿no? Por lo tanto, tenemos que aprovechar ese momento, pero totalmente. Yo creo que entender desde todos los ámbitos que esto va de hacer algo sencillo, inteligible, transparente, que se entienda, en el que no haya buenos y malos, en el que no esté lo público y lo privado, ¿no? En el que cada vez vayamos siendo capaces de que haya una colaboración sana y que, como todos los sectores del mundo, pues hay un riesgo y un retorno asociado. Ese es el grandísimo reto que tenemos. Creo que estamos avanzando. Creo que este debate que estamos teniendo hoy aquí, cada vez yo creo que va cuajando un poquito más, ¿no? Yo creo que la despolitización de nuestro sector sería el sueño, ¿no? O sea, que al final entendamos todos que aquí esto está excesivamente politizado, ¿no? Y mientras no entendamos todos que esto no va de política, que esto va de generar oferta, ¿no? Y de atender las necesidades de la gente real, sea del color que sea, pues yo creo que eso es uno de los grandísimos retos, pero también veo el vaso medio lleno, ¿no? Creo que los debates estos anticuados, trasnochados, ¿no? Pre-crisis, te diría, creo que cada vez suenan más ridículos, ¿no? Voy a dar la palabra, me queda un minutito, a Carlos y a Manuel, por si quieren decir algo. Juan. Manuel. Yo voy a suscribir de todo lo que se ha dicho hasta ahora. Creo que hay algunas cuestiones que resaltaré. Lo de la certidumbre es fundamental, es básico y se tiene que entender que el capital no se tiene que ver desde el punto de vista negativo. Aquí últimamente se ha instaurado esa imagen de los fondos buitres, del gran tenedor, estas fórmulas que la administración nos está imponiendo. No se trata de buenos y malos, Juan lo ha dicho, se trata de
poner en el mercado producto porque nos va, entre comillas, la vida a todos. La gente joven, sus expectativas de independencia, de desarrollo, están muy centradas en el acceso a la vivienda. Bueno, seamos positivos en la parte que podamos, pero realmente esta inacción que hemos sufrido en los últimos años y esta parálisis que hemos tenido nos está haciendo mucho daño. Ahora hay que ser valientes, hay que tomar medidas nuevas, hay que corregir cosas. Yo te hablo de cosas que están muy a pie de terreno. Te voy a explicar que todavía hay muchos ayuntamientos que tienen planeamientos donde las terrazas computan en edificabilidad. Es que estamos, sí, o sea, hemos visto con la pandemia la necesidad de estar al aire libre, la gente joven, la necesidad de estar al exterior, el clima de España. ¿Cómo es posible que todavía no se atrevan a modificar planeamientos en este sentido? No es especulación esto no es especulación, es calidad de vida. Carlos. Sí, bueno, yo creo que en línea a lo comentado, ¿no? El desarrollo de un país, una parte fundamental es atraer capital, es algo importante. Para que un país se desarrolle, para que crezca, para que sus habitantes vivan mejor, es necesario atraer capital. Y eso es básico, lo vimos en el año cuando tuvimos la gran crisis que afectó al sector, fue una crisis financiera, afectó al sector inmobiliario en el año 2008. Yo recuerdo aquello que fue una crisis muy importante, muy difícil salir de ahí. No había capital extranjero, nacional prácticamente tampoco, y empezó a llegar, años después empezó a llegar capital americano de gran volumen y fue muy importante para que España recuperara, saliera, formara ese suelo de precios y para poder empezar a subir, ¿no? Desde muy abajo. Eso fue capital americano, fue otro tipo de capital también, y ese capital se le ha llamado fondos buitre, y fue totalmente necesario eso me recuerda, para la ¿sabes? recuperación. El plan Marshall. Pero vamos Sí, a algo sí. muy parecido entonces. Bueno, pero es que tenía que venir, es que si no viene, a ver cómo claro, salimos de ahí, venir. ¿no? Claro que sí. Entonces es muy importante atraer capital, eso se hace dando seguridad a los inversores, dando certeza. Y me parece muy interesante lo que comentaba Juan de intentar traer ese capital más barato, el capital core, que llamamos nosotros. El capital core a día de hoy escasea a nivel global. Hay mucho más capital oportunista de valor añadido, core plus. El core es muy escaso. Si somos capaces de atraer ese tipo de capital a España y a los proyectos que tenemos aquí, será una grandísima noticia para el sector. Pues ahí lo tendrá que ver Juan para The District, ¿eh? O sea, seguramente que a lo mejor, oye, va llegando ese capital core, Juan. Totalmente. Ahí en eso estamos trabajando fuerte, vamos a tener miles de inversores este año y esperemos tener varios o muchos que representen ese perfil de capital y también el perfil de riesgo que como muy bien estabais comentando es clave, ¿no? Porque también se necesita y hay operaciones que tienen un perfil de riesgo alto y si no lo hace ese perfil de capital no lo hace nadie y eso es lo que impulsa al país, como vimos la salida de la crisis, ¿no? Pues seguiremos hablando, ¿te parece? Montamos una mesa parecida a esta luego en septiembre, ¿os parece? Hacemos lo mismo, analizamos un poquito cómo ha evolucionado el sector, ¿os parece? Gracias, Juan, un placer, que vaya bien y a seguir trabajando, que queda mucho todavía. Gracias, un placer. Dictino, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. A vosotros. Gracias. Carlos, Muchas Flavio, gracias, Elena. un placer. Muchísimas gracias, Y a Elena. ustedes ya lo saben, les esperamos la semana que viene.